¿Qué tal? Les habla Alex Rivera de la Iglesia Bautista Agua Viva del Ejido Tabasco. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a aprender algo de lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo número 5, y es acerca de la justificación por medio de la fe. Y esto es bien importante, este tema es bien interesante y bien importante, porque hay muchas personas que se enfocan en hacer actividades o en tratar de ganarse la justificación o la salvación por medio de obras propias, por medio de hacer donaciones, por medio de hacer el bien, que por supuesto obviamente está bien, está excelente que hagamos el bien, que hagamos donaciones, que seamos solidarios con nuestro prójimo, porque esto mismo igual nos enseña Jesús. Pero el propósito del apóstol Pablo en el capítulo número 5 del libro de Romanos es enseñarnos que la salvación viene únicamente por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar un poquito acerca de esto, y para comprender más a qué se refiere con la justificación por medio de la fe, tenemos que, voy a ejemplificar también con una persona que nació en 1483. Él fue Martín Lutero. Él nació en Alemania y se desempeñó como fraile católico. Fue promovido como fraile católico en el año 1508. Sin embargo, años más tarde el sacerdote se empezó a dar cuenta que las cosas como pintaban en aquel entonces en la Iglesia Católica no estaban siendo conforme a él lo que él había estudiado en la palabra de Dios, y él empezó a tener confusiones y él empezó a hacerse preguntas a sí mismo, porque la Iglesia Católica en aquel entonces empezaba a repartir indulgencias. Bueno, ¿qué es una indulgencia? La indulgencia era la remisión total o parcial del pecado. Es decir, una indulgencia te removía o te quitaba culpa o parcial o culpa total del pecado que tú hayas cometido o algún ser querido haya cometido. Entonces, él empezaba a mirar cómo la Iglesia Católica vendía estas indulgencias, y él se oponía a esto porque él había estudiado la palabra de Dios, donde miraba o donde leía que esto no era lo que el apóstol Pablo había enseñado allá por el libro de Romanos. Entonces él empezó a cuestionar a los líderes de aquella organización, porque él no estaba de acuerdo con lo que les enseñaban y con lo que ya se estaba practicando. Entonces él publica una serie de tesis, 95 tesis, que va y clava en la puerta de una iglesia, de una catedral, y se desata una polémica por su vida, y lo expulsan o no forma ya más parte de la Iglesia Católica. Entonces él empieza a enseñar lo que la palabra de Dios decía acerca de la salvación. Y hago referencia a esto porque la Biblia en el libro de Romanos claramente nos enseña acerca de la justificación por medio de la fe. Es decir, yo tengo que creer primero para poder adquirir la salvación. Y esto no es nada que yo tenga que hacer, o no es nada que yo tenga que comprar, vaya, porque esta es por mera gracia de Dios. Y vamos a leer Romanos capítulo número 5 para entenderlo más claramente. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué paz para con Dios? Recuerden que sin Dios, sin la conversión, sin creer en Jesús, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Ese pecado nos separa completamente de la comunión con Dios, porque entre Dios y entre Dios no puede haber relación con el pecado, y nosotros nacemos ya con la semilla del pecado en nuestra carne. Por eso dice, por justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que utilizar un medio para poder llegar a tener esa gracia, para poder llegar a obtener ese regalo. Somos justificados por la fe, o sea, por nuestra fe somos justificados porque creímos, y tenemos paz porque creímos en nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, una vez que tenemos la fe puesta en Jesús, ya nos gloriamos en la esperanza, en la venida, en los postreros días, en el día que muramos, pues, en que veremos al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por medio de la fe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos a separar un poquito. Primero nos está hablando de la justificación por medio de la fe, de que vamos a ser salvos porque Él ya pagó a un precio muy alto nuestro pecado. Él ya nos hizo libres, Él ya nos limpió, porque Él murió en la cruz, y cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado, y entonces somos acreedores ya de la salvación por medio únicamente de nuestra fe a través del Señor Jesucristo. Es decir, creer que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día por nosotros y que venció a la muerte. Creyendo esto, tenemos ya el poder para ganarnos la gracia del Señor Jesús y que Él haya comprado ya nuestra salvación. Pero no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo voy a leer un poquito en la Nueva Versión Internacional. El versículo número 3 dice: y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Es decir, una vez que ya entramos a la salvación, una vez que ya tenemos por parte de Dios ese regalo tan precioso de la salvación, entramos a la etapa de la vida del creyente, entramos a la etapa donde ya somos parte de la iglesia de Jesús, donde ya nosotros aceptamos ese regalo que Él nos entrega, y entonces decidimos vivir una vida conforme a lo que Jesús nos enseña. Esta vida no es una vida fácil, no es una vida sencilla, sin embargo tenemos las bases que Jesús nos da para poder vivirla. Jesús nos dijo en su momento: en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a sufrir, vamos a pasar problemas, pero tenemos que mantener la calma y tenemos que mantener la fe y la confianza, porque Jesús ya venció todo esto. Entonces es lo que nos dice el versículo número 3. Dice: y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter. ¿Qué digo con esto? Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, va a haber problemas, y tenemos que apoyarnos en la palabra del Señor, porque gracias a estos problemas, gracias a estos sufrimientos que vamos a pasar, que vas a atravesar, o que seguramente estás atravesando ya hoy tú en día, va a provocar en nosotros una perseverancia. Es decir, tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque esa fortaleza que nos hace perseverar y continuar, esa misma perseverancia nos va a formar a nosotros un carácter confiado en que el Señor tiene cuidado y tiene control total de nuestra situación y de nuestras circunstancias en la vida. Es decir, yo porque creo en Jesucristo, yo porque creo que Él pagó por precio muy alto, a precio de sangre, pagó por mi vida, y yo que lo quiero seguir, y yo que quiero estar delante de Él y vivir una vida conforme al propósito de Él, yo tengo la confianza de que problema que suceda, lo que me llegue a suceder a mí, tengo que estar confiado y tengo que creer que lo que está sucediendo es parte de un propósito que Él tenía al final de cuentas para mí y para mi familia. ¿Por qué? Porque Él nos dice aquí en Romanos 5:3:
Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Es decir, gozarnos en el sufrimiento se escucha un poco difícil. Gozarnos o gloriarnos en el sufrimiento se escucha difícil. Y sí, pero no se refiere a un sufrimiento, no se refiere a gozarse, a reír a carcajadas, no sé. Se refiere a que a pesar de los problemas, a pesar de lo que está sucediendo, nosotros tenemos que confiar en aquel que ya nos rescató. Tenemos que confiar en aquel que nos ama. Tenemos que confiar en aquel que ya pagó el precio de tu vida en la cruz del Calvario. Y ese mismo que pagó el precio por tu vida en la cruz del Calvario con todo el amor del mundo, ese mismo Dios está cerca de ti día a día para ayudarte a salir de tus problemas. Y es lo que yo te quiero decir en este día. Sé que tal vez estés atravesando por problemas, cantidad de problemas que puede haber, pero Jesús nos promete no librarnos de ellos, pero nos promete estar con nosotros en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque quiere formar tu carácter. Quiere que seas una mejor persona, quiere que ejercites la fe, quiere que seas un mejor creyente, y está poniendo a prueba tu fe, y está poniendo a prueba tu fidelidad a Él. No nos extrañe que esto te esté sucediendo a ti en este momento. No te extrañe que estés atravesando por este valle tan sombrío. No te extrañe que de repente veas en el horizonte problemas, o te estés sintiendo tan agobiado que puedas desconfiar del amor de Dios, o que hayas pensado que el Señor ya te ha abandonado. Mira, la Biblia está llena de historias donde nos hablan acerca de personajes que pasaron por momentos bien difíciles, y que Dios estaba probando su fe, y que Dios estaba poniendo su carácter en práctica. Tenemos ejemplos, como Abraham, que le pidió que sacrificara a su propio hijo después de que ya era muy viejo, después de que su esposa era estéril, y él estuvo dispuesto a tomar a ese hijo y llevarlo al sacrificio. Pero Dios solamente estaba probando su fe. Finalmente lo salva, y finalmente le dice: no lo mates, y provee un carnero para el sacrificio. Tenemos también a Moisés, que pasó 40 años en un lugar lejano, lejos de Egipto, donde Dios ya le había prometido librar a ese pueblo. Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios donde tenemos que esperar. Y si Moisés esperó 40 años para regresar a Egipto y librar al pueblo de Israel de la esclavitud, tenemos que esperar nosotros también. Tal vez sean 10, tal vez sean 20, tal vez sean 30, no sé, el tiempo de Dios es perfecto. Pero lo que sí te puedo decir, que Él está a tu lado, y que Él te quiere salvar del problema en el que tú estás, y que Él te ha justificado por medio de la fe. No para que te gloríes a ti mismo diciendo que eres una persona buena. Y si lo eres, qué bueno que actúas de manera correcta, pero eso no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe, es tu fe en que crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si crees, te vas a salvar. Y que la fe, el resultado de la fe, es la gracia de Dios. Tienes que regocijarte en el sufrimiento, tienes que perseverar para formar un carácter, y ese carácter te va a dar una esperanza, y esa esperanza tiene por consecuencia el amor de Dios, que está siempre y siempre a tu lado. Y este es el mensaje que Dios me dijo que hoy te entregara, así que voy a dejar igual aquí la información de nuestros servicios. Repito, una vez que volvamos a reunirnos, ¿verdad? Ya extrañamos estar juntos en la congregación, pero voy a dejar aquí la información de los servicios. Si eres tú, no sabías acerca del amor de Dios, si tú no conocías del Señor hasta este video, te pido
que cierres tus ojos si quieres aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Te pido una vez más que cierres tus ojos y digas conmigo estas palabras: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis faltas y te pido, Señor, que entres en mi corazón, que gobiernes mi vida, que perdones mi pecado. Creo que eres Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para perdonar mis pecados y para salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito y te digo que ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, de la palabra del Señor nos enseña, y ahora tú eres salvo. Y las bendiciones del Señor te estarán llegando y te seguirán llegando, pero también los problemas en tu camino y en la vida seguirán. Así que una cosa te digo, tienes el amor del Señor ahora contigo, y a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo lo que pases será para tu bien, y te recomiendo que lo más pronto que se pueda te reúnas a una iglesia donde se alabe y se glorifique el nombre del Señor Jesús y que se predique una sana doctrina. Y así que dejo la información aquí de nuestra iglesia y el horario de los servicios, repito, y esto es todo. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y nos vemos pronto la próxima semana en otro video, o probablemente ya estemos regresando a nuestras iglesias. Así que el Señor les bendiga, muchísimas gracias, hasta pronto. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos.